Buenas tardes a todos. Básicamente, como para retomar y volver al tema, las dos cosas que le mostrábamos, que les pasamos en ese hilo y en esa nota, es cómo dos de los factores que vimos la semana pasada, por ejemplo, el tema del medio ambiente, empieza a afectar a las cadenas globales de valor. ¿Cuáles? A esta. A una, no a todas. ¿Por qué? Porque empiezan a pasar varios fenómenos. El clima se hace más extremo, eso empieza a afectar, como dijimos en algún momento, algunos de los principales pasos, entre ellos el de Panamá, el de Suez, el de Malasia, y eso empieza a generar conflictos, no solamente entre los países, sino principalmente entre las empresas que tienen sus servicios logísticos ahí, entonces empiezan a volver conceptos que habíamos dejado de tener. Por ejemplo, el manejo del stock. ¿Para qué voy a comprar algo y lo voy a guardar en un galpón si lo mando a traer y desde China me llega en 15 días? Desde China, desde Brasil, desde México, ¿sí? Yo le festejé el cumpleaños a mi hijo de 1 año el año pasado, estábamos en el exterior, no sabíamos qué hacer, compramos todo en China y en una semana nos llegó toda la decoración para el niño. Igualito como si comprara por acá. Pero eso, que es una novedad era una novedad en el mundo, empieza a afectarse en base no solamente a los conflictos políticos, como vimos la clase pasada con Andrés, no solamente en base a cómo está cambiando el mundo desde el punto de vista de la demografía y la política, como vimos con Andrés, sino también desde el punto de vista de las cadenas globales de valor. ¿Dónde va a haber mayores implicancias? Toda la parte central de África, donde vamos a tener muchísimos problemas con esa población. Es una población que, como vimos por antes, está creciendo. Va a empezar a haber muchísimos migrantes climáticos. Si no vieron lo que está pasando, por ejemplo, ahora en Brasil, en Río Grande del Sur, acá, véanlo, se acaba de romper una represa por las lluvias, entonces están evacuando gente río abajo. Hace un par de años empezamos a ver que Itaipú estaba comprometido. Bueno, si se rompe Itaipú, perdemos media Mesopotamia nosotros también. Entonces, el tema climático va a empezar a afectar no solamente a las cadenas logísticas, sino también a la producción. ¿Por qué? Porque entre otras cosas va a empezar a afectar a la salud de la gente, a la productividad del trabajo, que hace 50 grados de calor. ¿Ustedes creen que la gente va a trabajar más o menos? Si hacen 50 grados de calor, ¿ustedes creen que las cosechas van a ser iguales o van a ser menores a las que venían en años anteriores? Ahí empezamos a tener nuevos conceptos como la seguridad alimenticia, como los migrantes climáticos, tanto que en la nota que yo les mandé, que es de un investigador de King's College, está en inglés, desgraciadamente, como venimos hablando, el inglés es fundamental para todas las carreras que vengan en el futuro. Que no empezó a estudiar inglés, por favor póngase. Cerca de 25 trillones de dólares es el daño que se calcula va a tener la economía, porque el factor climático va a afectar a las cadenas de valor. ¿Dónde? En África subsahariana, oeste y sur, China, Estados Unidos. ¿Por qué China y Estados Unidos? Porque son los que más dependen de las cadenas de suministros, pero también India, como vimos con Andrés, India es la potencia que está creciendo. Lo otro que les mandé es el tema de China. China ya no es lo que era. No es el país de crecimiento global a márgenes 10, 15%, lo tienen en este primer cuadro que es del Financial Times. Esta es la curva de crecimiento chino. ¿Sí? En los 90, la crisis de los tigres asiáticos, en los 2000, la crisis del 2008, el 2012, la crisis, el estallido de la burbuja inmobiliaria china, y fíjense que la tendencia es hacia la baja. ¿Sí? ¿Cómo fue el crecimiento chino? Fue muy fuerte desde las reformas de Deng Xiaoping, gracias, en los 70, y empezó a bajar en el consumo mientras que crece la inversión. ¿Qué es lo que está invirtiendo China? Industria manufacturera de exportación. Eso fue lo primero que invirtió. Las fábricas de auto, el acero, los textiles. Algunas se están retirando, los textiles. Otras no saben qué hacer, los autos.
y otras, el subsidio a la manufactura, los lleva a tener conflictos comerciales y diplomáticos con aliados de ellos, como por ejemplo Brasil. Brasil está metió, me anoté el dato, en base a las notas del hilo de Twitter, 12 investigaciones nuevas de posibles antidumping de productos chinos. No como la que estamos metiendo nosotros, que es ajo. Estamos hablando de neumáticos, acero, productos químicos, ciertas electrónicos. O sea, empieza a haber tensiones diplomáticas y comerciales entre China. No solamente con los Estados Unidos, sino con socios que China consideraba más seguros, entre ellos Brasil. Y la Unión Europea les dijo, señores, si ustedes siguen haciendo esto, yo me voy a cerrar más. Yo no puedo entrar a tu mercado y vos me estás inundando de productos a bajo precio y yo me voy a empezar a cerrar. Lo primero que cayó fue la tecnología que vende China en sensores, en, ¿cómo se llama? Escáneres, en satélite, una empresa que se llama Nuchetech, que por ejemplo en Argentina es casi monopólica. Lo primero que le cerraron. Entonces va más allá de la guerra o del conflicto comercial con los Estados Unidos, empieza a ser un problema mundial. Algunas cifras que me anoté es que, por ejemplo, y que les puse acá, es el porcentaje de inversiones sobre el Producto Bruto. Esto lo vamos a ver a continuación, por eso lo traigo ahora. Cómo crecen las economías, a dónde está la plata de la economía, cuando vemos el PBI, cómo está compuesto el PBI. Bueno, en China cerca del 40% son inversiones. Mientras que en India es el 30%, pero fíjense Estados Unidos y Reino Unido. Apenas pasando el 20%. Brasil, por supuesto, está cerca del 15%, Argentina está cerca de Brasil. ¿Sí? Deuda en los hogares. ¿Se entiende? Deuda por los hogares igual consumo. Tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, créditos prendarios, ¿sí? Estados Unidos y Reino Unido el 90%. China el 60%. Viene creciendo, pero fíjense la diferencia. Y estos son dos cosas. Uno es justamente el conflicto con Brasil. El mundo no volvió a crecer nunca como antes de la burbuja del 2008. Antes de la burbuja del 2008 podríamos hablar de un mundo en crecimiento, donde gran parte se explicaba por el comercio de bienes y servicios. Después de 2008 nunca volvió a crecer a la misma velocidad. Creció como más lento. La economía viene como más pausada. En ese proceso, China empezó a exportarle a Brasil después de la pandemia. Miren con lo que hace la curva del acero. Obviamente esto genera un problema en Brasil, pero no solamente en Brasil, también los clientes de Brasil. Una vez que yo importo el acero lo uso para otras cosas. Entonces, si yo le estoy mandando acero chino, que aparte tiene una denuncia de dumping y aparte tiene una denuncia de mala calidad, todo lo que hablamos en la clase con el profesor Gabriel, Brasil tiene un problema, no solamente en su propia industria, sino también con sus clientes. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué traigo a colación esto? Último gráfico. Esto es cómo va a crecer las principales economías del mundo, o sea, las economías del G20. ¿Por qué Argentina está en el G20? Es un misterio que van a discutir con Mario. Las economías que más crecen, India, Indonesia, fíjense China, 4.9, 4.5. Fíjense anteriormente lo que crecía China. 15, 10, 8, ¿sí? El promedio, 3.2, 3. Argentina este año va a tener una fuerte recesión y el año que viene se supone que va a rebotar. Se supone. Pero fíjense cómo crecen los países más o históricamente más industrializados y los que de más rápido crecimiento. Pero China ya no es el de más rápido crecimiento. Eso trae un problema político para China, más allá de un problema económico. Si después leen dentro del hilo de Twitter que les mandé, hay 2 notas del Financial Times, léanlo si pueden. Bueno, ¿por qué importa todo esto? Porque esto no es que pasa en el mundo y no afecta a la Argentina o no afecta a los países individuales, afecta. Y afecta
para eso vamos a empezar con un marco teórico que ¿cuántos cursaron política económica o teoría económica 2? 1, 2, 3. Bien. Esto lo van a ver, lo vieron en los de sociología en primero con Gabriel, lo van a ver ahora en cuarto con Sergio. Es la demanda agregada. ¿Dónde me impacta el mundo? Me impacta acá. Fíjense lo que veníamos hablando. Inversiones, consumo, gasto público. ¿Dónde crece China? En inversiones. ¿Dónde crecen las economías desarrolladas? En consumo. ¿Sí? ¿Dónde afecta el mundo y sus flujos comerciales la economía de los países? En su sector externo. ¿Qué son sus sectores externos? Exportaciones menos importaciones. La cuenta no te tiene que dar positivo, con que te dé cero está bien. Pero si yo tengo una economía deficitaria en el comercio como tengo en Estados Unidos, debería tener mucho consumo, debería tener inversiones y por algún lado me debería compensar la cuenta. ¿Sí? El problema no es cuando uno me da positivo o uno me da negativo, el problema es cuando digo todo es negativo. Algunas definiciones para ir rápido. El sector externo, básicamente lo que ve es la relación entre la economía propia y la economía del mundo. ¿Sí? Analiza la economía respecto a la agenda internacional y es el componente de la demanda agregada. ¿Qué es la demanda agregada? Lo que produce un país, lo que vale un país. ¿Sí? Si yo sumo todo esto, igual, ¿cuánto es la economía argentina? ¿Cuánto es la economía de los Estados Unidos? ¿Cuánto es la economía china? Algunas notas bibliográficas de donde pueden tenerlo, esto está subido al Moodle, ¿sí? Básicamente, ¿qué son exportaciones e importaciones? Las exportaciones son los bienes y servicios que le vendo afuera, y las importaciones son los que compro de afuera, ¿de dónde? De cualquier lado. ¿Por qué es importante? Y porque básicamente es un dato básico del resultado de las relaciones que existen entre las principales variables económicas internas y en mis relaciones con el mundo. ¿Sí? Esto influye en un montón de cosas, entre otras cosas lo que hablaban con el profesor, tipo de cambio, aranceles import-exportación, precio de la moneda, reservas. ¿Se acuerdan que hablamos un poco de todo eso? ¿Sí? ¿No? Hoy en el mundo actual, ser 100% autónomo es casi inviable. No son los países más cerrados del mundo. Los países más cerrados del mundo son Corea del Norte, después viene Cuba, algunos países más, y después viene Argentina y Brasil. El caso más destacado, obviamente, es Corea del Norte. Las elecciones nos dicen que las economías más abiertas crecen más. Hoy que estamos viendo que las economías son muy abiertas, pero que aún en una economía abierta hay conflictos. ¿Qué conflictos? Conflictos de intereses. Entre Estados Unidos, China, la Unión Europea, Japón, más allá de la política. Estamos hablando solamente de la economía. Bueno, este es el dato que nos va a explicar por qué China se convierte en tan importante para los países sudamericanos. Porque había una relación en lo que se llamó la década latinoamericana, que por cada punto que crecía la economía china, las economías latinoamericanas crecían 0,25. ¿Por qué? Porque le exportaban recursos naturales. Se iba la soja, la carne y el hierro brasilero. La soja, carne no mucho, principalmente soja nuestro, cobre chileno, oro peruano. Entonces, cada vez que China despuntaba, nosotros acompañamos el desarrollo chino. Cuando China empieza a estancar, empieza a demandar menos mercado. ¿Y quién empieza a tener problemas? Nosotros. Como no se aprovechó ese momento para cambiar la ecuación económica, seguíamos dependiendo de las oscilaciones de los precios internacionales y de las demandas internacionales, en nuestro caso, de granos. ¿Cuál es el objetivo en este caso? Mantener el equilibrio de cualquier política económica. ¿Cuál es el equilibrio? El equilibrio uno lo puede hacer porque crecen las exportaciones y equivalen las importaciones. Es casi imposible hacer crecer las exportaciones sin que crezcan al mismo tiempo las importaciones. ¿Por qué? Porque por las cadenas globales de valor, la mayor parte de los productos, por más de que estén ensamblados acá, llevan componentes internacionales.
Ya hoy es muy poco probable que uno maneje el 100% de una cadena. Salvo que sean alimentos, en bienes industriales, no manejamos el 100% de una cadena. Como vimos en la clase pasada, el iPhone es ensamblado o se produce en 30 países. Y el resultado es que salen desde China, pero tengo países y parte de 30 países. Lo mismo pasa con la automotriz, la aeronáutica, la defensa, la logística, salvo el tema de alimentos, que es relativo, porque por ejemplo, si yo exporto vino, tengo que importar mínimo el corcho, cápsulas, la pintura para hacer las etiquetas, o sea, ¿sí? O sea, sí o sí, igual las enzimas, las barricas, o sea, igual tengo productos importados, pero yo cosecho y elaboro acá. Igual tengo productos importados. Si yo quiero exportar más vino, tengo que importar más insumo para poder procesar esa cantidad de vino. Bueno, así pasa con los autos, con los aviones y con los electrónicos de tierra de fuego, ni que hablar. ¿Sí? Lo único que se hace es cambiarle el enchufe. El resto viene todo afuera. ¿Se entiende? Acá vamos a dejar un poco de teoría, que voy a intentar saltearla, pero es un poco lo que les comentaba el profesor. La balanza de bienes y servicios, la balanza de cuenta corriente, cómo se calcula. O sea, una vez que yo tengo la balanza de bienes y servicios, importaciones menos exportaciones, tengo que meter el tema financiero. Cuánta plata se va y cuánta plata entra. ¿Cómo se va la plata? Se va la plata por turismo, se va la plata por pago de deuda, por logística, tengo que pagar el flete internacional. ¿Cómo entra deuda? Entra deuda por turismo, por deuda. Entra plata por las remesas que mandan los argentinos desde el exterior. En nuestro caso no es tan importante, pero en ciertos países de América Central, uno de los principales factores económicos es la remesa de la gente que está trabajando principalmente en los Estados Unidos. Lo mismo algunos países de Europa del Este con gente que está trabajando en Alemania, en Italia. ¿Sí? Es un componente central de la macroeconomía de esos países. Otra forma de que entre plata son las ganancias argentinas, ganancias de empresas argentinas en el exterior. Desgraciadamente hay pocos ejemplos, pero Mercado Libre, Globan, Techin y algunas empresas más tienen sedes en el exterior, entonces, ¿qué hacen? Mandan las ganancias a sus sedes centrales. Por lo general, nosotros mandamos las ganancias de las empresas que están asentadas acá afuera. ¿Sí? Entonces, es muy probable que en nuestra balanza financiera nosotros mandemos más plata al exterior de la que recibamos. Y eso es un problema que ha degenerado, por ejemplo, en el cepo. ¿Sí? Todo esto influye en la macro, en lo que decíamos de demanda agregada. Después hay políticas que van a regir esa demanda agregada. En las políticas financieras tenemos la política monetaria. La política monetaria la maneja ¿quién? Banco Central. ¿Qué hace el Banco Central? ¿Quién dijo? Banco Central. ¿Qué hace el Banco Central? Y tiene varios instrumentos para manejar la política monetaria. Decimos cuáles. Descuentos, tasa de interés, Tasa. arbitraje. Principalmente tasa es uno, la impresión de billetes es otro y la emisión y el tema de deuda es otro. Después tenemos otras políticas como por ejemplo la política comercial. ¿De quién depende la política comercial? Del Poder Ejecutivo. ¿Conocen quién es el encargado de la política comercial del gobierno? ¿Cómo? No. Ahí vamos después a hablar entre lo que es política comercial y promoción comercial. En la Cancillería y otra agencia se encarga más que nada de la promoción comercial, del acceso a mercados, de acompañar a las empresas. ¿Sí? Pero ¿quién maneja la parte dura de la política comercial? Los reglamentos que regulan el comercio. Bien, ¿de qué hay específicamente el Ministerio de Economía? Hoy el Ministerio de Economía. Hasta hace 4 meses el Ministerio de Producción. Secretario de Comercio. ¿Quién sabe quién es el secretario de Comercio? ¿No? Pablo Lavigne. Entonces, la política comercial lo que va a buscar son el equilibrio de las relaciones comerciales. ¿Qué instrumentos tengo? Algunos me los maneja el Banco Central como el tipo de cambio. Pero después yo tengo política de aranceles, política fiscal de promoción y políticas públicas de promoción financiera. Eso lo maneja el Ejecutivo. ¿Sí?
Los aranceles, ¿puedo hacer cualquier cosa con los aranceles? ¿Recuerdan lo que hablamos de OMC? ¿Por qué no puedo hacer ¿Puedo o no puedo hacer cualquier cosa con los aranceles? Fuerte. Allá, vos dijiste que no. ¿Por qué no? Porque hay restricciones en el comercio exterior sobre cómo yo comercializo para no estar. ¿Quién pone las restricciones? OMC. ¿La OMC me impone a mí las restricciones? Viene la OMC un día y dice, señores, a partir de ahora, no sé, los productos para afeitar tienen un 45% de arancel y todos tienen que aceptar. ¿Cómo hace la OMC? Como aspecto, hay un ejemplo que habías dado sobre cómo yo no podía vender a un valor más bajo para intentar subir un dumping. Los acuerdos de OMC son acuerdos de Naciones Unidas. Ergo, los países acuerdan formar parte de la OMC y acuerdan cuáles son las normas. Dentro de las normas del comercio tengo las restricciones. Tengo derechos y tengo restricciones. Entonces tengo un marco general donde yo trabajo aranceles. Pero después tengo otro marco, otro corset más chico. ¿Cuál es el corset más chico que tiene Argentina con el tema de aranceles? El Mercosur. Sobre la totalidad de bienes que se producen en el Mercosur, hay una política arancelaria común. Por eso es una unión aduanera, decimos, imperfecta. Entonces, ¿cómo trabajo? Mejorar acceso a los mercados. Ahí interviene la Cancillería. ¿Qué significa esto? Acuerdos de libre comercio, que van a estar dentro de la normativa de la OMC. Y después acuerdos bilaterales que me permiten hacer lo otro, que es la para arancelaria. Normas técnicas del comercio. Facilitar el comercio. ¿Cómo facilito el comercio? Con infraestructura. Si yo tengo un vino que tengo que exportarlo desde Chilecito y un vino que tengo que exportar desde el Valle de Uco, ¿cuál será más fácil exportar? ¿Por qué? Porque está está aislado del mundo. Fidel conoce Chilecito, ¿no? Pero logísticamente un desastre. Entonces, es mucho más caro hacerlo. Entonces, ¿cómo lo facilito? Con mejor infraestructura, con mejor puerto, con mejores pasos. La otra es la burocracia. Deben haber escuchado de las famosas DECAI, de las IRAs. ¿Qué es eso? Sistema de comercio. No, no es un sistema de comercio. Estructura, digamos. ¿Cómo? La estructura burocrática. ¿Pero qué regula esa estructura burocrática? El caso de la DECAI y la CIRA regula cuáles son las normas que tienen que cumplir los productos que no tienen licencia automática, o sea que se importan fácilmente, para importar al país. Mientras vos tengas una política comercial más restrictiva, más requisitos les va a poner a los productos importados. Casos de productos que están en la CIRA, los neumáticos, los electrónicos, los electrodomésticos, los autos, o sea, salvo que vos tengas una norma que te permita importar autos, como con Brasil, con Colombia y algo con México, importar un auto desde China es un mar burocrático. ¿Qué hace? Restringe el mercado de esos autos de origen chino. Bueno, eso es la burocracia. O la puedo facilitar. Y puedo decir, mira, para exportar lo único que tenés que hacer es mandar la mercadería a un barco y se va. Eso va a tener efectos económicos. Lo otro es el financiamiento. ¿Quién te financia el comercio exterior? ¿Lo tenés que poner vos de tu bolsillo o hay bancos que operan? El mundo opera con la plata de los bancos. Nosotros operamos con la plata de las empresas. Promover la calidad de las certificaciones de nicho. ¿Qué significa esto? Normas técnicas. Mientras mejor calidad tenga mi producto, probablemente valga más. Y después los nichos es, ejemplo, kosher, halal, biodinámico, vegano. Son nichos. ¿Sí? ¿Puedo venderle a todo el mundo un alimento halal? Sí. Ahora, ¿quién me va a pedir esa certificación? Y la población musulmana, específicamente en Ramadán. Pero yo sé que con esa certificación entra un nicho. ¿Puedo venderle un alimento vegano a todo el mundo? Sí.
Ahora, ¿quién necesita la certificación? Los veganos. ¿Se entiende la diferencia? ¿Por qué es importante? ¿Por qué nos interesa el tema de exportaciones? ¿Por qué a China le interesa tanto el tema de exportaciones? Bueno, primero porque genera empleo. Cuando uno ve las principales sectores económicos de China, que lo vimos la clase pasada, ve que principalmente son sectores transables, son sectores donde salvo la construcción estamos fabricando algo. Si nosotros vemos y leen algunos de los artículos que les pasé del Financial Times, lo que dicen es el crecimiento chino va en la inversión. ¿Qué significa? En fábricas. ¿A dónde va el crecimiento chino? ¿A dónde pone el foco China? En producir productos. ¿Por qué? Y porque eso genera empleo. Genera empleo, baja la pobreza. Y estamos hablando de una economía, como dijimos en la clase pasada, de 1.400 millones de habitantes. Con lo cual, mientras más fábricas tengo, más empleo tengo. Mientras más fábricas que exportan tengo, el salario es mayor. ¿Cuánto? Argentina calcula que un 20% de las empresas, un 20% es lo que aumenta el salario en las empresas que exportan. Esto es fuente INDEC 2019, si no lo puso acá. Sí, Ministerio de Producción y Trabajo 2019. Las empresas exportadoras generan hasta 3 veces más empleo que las que no exportan. ¿Por qué será? ¿Un mercado materno? Abastecen a más consumidores. ¿Cuánto empleo yo necesito para abastecer a 100 personas? ¿Cuánto empleo necesito para abastecer a 1.000 personas? La inserción internacional es una vía probada del crecimiento de las empresas de su escala. Esto tiene que ver con lo que acabamos de decir. ¿Tenías una pregunta? No. El desarrollo exportador supone e implica un mejoramiento sustancial de todas las prácticas de gestión de la empresa. ¿Por qué? ¿Por qué exportar le hace bien a la calidad? Competir con otras. Tengo que competir contra quién? Contra los mejores. Si yo voy a un supermercado y tengo un buen packaging, un buen precio, ¿es mejor o peor al que al lado que no le importó nada y me puso azúcar con un fibrón? ¿Qué compras? ¿La que tiene un buen logo, la que está muy bien empacada, la que me dice la información nutricional o el chabón que agarró y dijo, sí, esto es azúcar? No están así, pero en pandemia empezó a pasar así, los alimentos se los compraba el vecino de mi casa, de la esquina. ¿Cuál es la diferencia? Y que el vecino de la esquina, bueno, yo me puse a vender ahora. ¿Quién tiene más normas de seguridad? ¿La empresa que se dedica a fabricar, a elaborar alimentos o el de la esquina? La internacionalización de las empresas implica mejoras de competitividad y de calidad en la cadena de proveedores por la misma razón. Si yo quiero un producto de calidad, necesito partes de calidad. Vamos a Argentina. Recién lo decíamos, Argentina es el tercer país más cerrado del mundo. Ya que viene Corea del Norte, probablemente Venezuela o Cuba, nosotros. Posee problemas de competitividad estructural. ¿Cuál creen que son esos problemas de competitividad estructural? Recién mencionamos uno. Las barreras arancelarias, tipo la CIA. Eso es uno. ¿Cuál más? Tipo de cambio. Sí, pero eso no es estructural. Por el tipo de cambio lo movemos mañana. Y ese es un problema, que nosotros no tenemos una política a largo plazo con el tipo de cambio. Vamos cambiando como se nos va cantando y creemos que el mundo siempre nos va a bancar. ¿Es que sea un país muy caro en términos de producción para exportar? ¿Por qué es muy caro? Y me parece que por ahí nosotros tenemos los salarios y contratar a una persona. ¿Cuánto sale un empleado hoy en Argentina? ¿Cómo? Si vos tenés que contratar a un empleado hoy en Argentina, ¿cuánto pagas? Creo que es como un poco menos del doble que el salario que le va a dar la persona, ¿no? Está bien, hay un tema de competitividad con los costos del empleo, de los costos de la renovación del empleo. Pero si vos lo pones en términos relativos, hoy el empleo está barato. Medilo en dólares. Sí, hay un problema impositivo. ¿Por qué hay un problema impositivo? Porque cada como más fábrica.
¿Por qué? Algo régimen simplificado. No hay régimen simplificado, el IVA es carísimo, pagan muy poca gente impuestos. El 30% de la gente paga impuestos, el 70% es negro. Yo puedo ir, che, levanté esta cosecha de ajo, lo pongo en una bolsa y le digo, señor europeo, acá tiene el ajo, pero no me lo facture. Pasame la plata al Mercado Pago. ¿Puedo hacer eso? Y en realidad, si quieres, sí, porque hay algunos que contrabandean. Si quiero, sí. Perdón. Pero es el costo que vos tenés a que el cliente serio a largo plazo te siga comprando. ¿Se entiende? Si tu cliente pide calidad y pide trazabilidad, y vos le vas con una bolsa de ajo recién cosechada y le decís, che, no, dame el billete verde físico y me voy, ¿cuántos negocios, cuánto tiempo vas a poder hacer? Hay otras cuestiones estructurales. Infraestructura, balanza de pago, financiamiento. Pero algunos mercados no son competitivos. ¿Qué vas a hacer? La balanza comercial es un problema. Yo tengo que mejorar las exportaciones para mover la balanza comercial. ¿Puede tener superávit con todos los países? No. Pero tengo que intentar compensar. ¿Sí? Fíjense, altos costos de transporte y regulatorio. ¿Qué es más barato? ¿Mandar la mercadería en tren o en camión? Y en Argentina, ¿mandaría la mercadería en tren a Buenos Aires? ¿Por qué ni en pedo? La infraestructura está, el tren va. Sí, bueno, pero el tiempo. Bueno, el tiempo. El pasajero. Si yo tengo que mandar un tren que va a 20 kilómetros y me bajo y que se mueve por todos lados, mando una caja de vinos de $100, ni en pedo. Tengo que mandar algo que no tenga problema. Arena, carbón, alfalfa, cemento, ¿se entiende? En el norte hay mucho problema de violencia, de robo. En Tucumán los roban, los cagan a pedrada A los camioneros. a los camioneros y a los trenes. En Buenos Aires los que traen productos de mucho valor entran con custodia. En Buenos Aires, en San Pablo, en Lima, digamos, eso agrega costo y te quita competitividad. ¿Por qué? Porque obviamente yo, aparte de tener que producir y vender, tengo que pagarle al custodio para que no me caguen a trompadas al camionero, tengo que pagarle un seguro más caro porque me pueden cagar a trompadas al camionero y robarme la mercadería. Como soy un desastre con el problema de la balanza de pago, los barcos no quieren venir. Argentina perdió el 50% de los barcos que llegaban a sus puertos. Bueno, ok, vamos a Chile. ¿Quién tiene ganas de ir a Chile mañana? ¿Cuántas horas tardás para ir a Chile mañana? 3, 4. Cuando deberías parar, media hora. ¿Estamos hablando de mucho? ¿Se entiende? Todo eso te hace a vos menos competitivo contra tus competidores. Fíjense esto. Participación en las cadenas globales de valor. Taiwán. Esto es en porcentaje de la cantidad de exportaciones que tiene el país. Casi el 70% de las exportaciones de Taiwán son dentro de una cadena global de valor. Argentina está en la otra punta, obvio, y tiene menos del 30%. Y principalmente son granos. Y oleaginosa. ¿Por qué? Porque las hojas las utilizan la ganadería en China como alimento. Esa es la cadena de valor que está representada. Otra forma de ver esto, ¿cuánto representa el comercio dentro de Argentina versus el mundo? En Argentina, 21%. En el resto de América Latina, 37%. O sea, nosotros no estamos mal comparados con el mundo, estamos mal comparados con los semejantes. El más semejante de todos es Brasil. Por algunas cuestiones, tampoco es, pero digamos, nuestra estructura económica, los proyectos de industrialización y algunas otras cosas nos asemejan a Brasil. Y nuestro ego nos asemeja a Brasil. 37%, el mundo 48%. El doble. ¿Esto qué significa? Menos empleo, menos riqueza, menos exportaciones, salarios más bajos, menos impuestos. ¿Sí? Si hay menos impuestos, hay menos servicios públicos. Exportaciones de bienes y servicios ya en porcentaje de PBI. Recién vimos
cuántas exportaciones van a las cadenas globales de valor. Ahora, ¿cuántas exportaciones significan el PBI? 80% Bélgica. Fíjense Chile. Chile estamos arriba del 20. Fíjense Brasil y Argentina. Y esto no es tan viejo. Esto creo que es 2019. No, para el otro lado. Acuerdos comerciales. Otra cuestión es que hablábamos de factores estructurales. Argentina comercia con el 9% del mundo, sin aranceles. Chile con el 88%. Perú con el 81%, Colombia con el 56%, México con el 63%. ¿Cuál es la ventaja de México? Que de acá está el que le mandan. La fuente de todas sus ventajas y de todos sus problemas. Y esto es algo que hablábamos, vos creo que hablás del balance. Argentina, Current Account Balance, fuente Banco Mundial. Fíjense, todos los años en déficit en la cuenta corriente. Fíjense solamente los años que no. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Esto es lo que las exportaciones deberían achicar. Acá en el medio de los 90 no teníamos exportaciones, lo que hubo mucho fue la venta de las empresas públicas, y una enorme cantidad de flujo de dinero desde el exterior que me cambió la cuenta corriente. Ahora, acá sí ya tengo la devaluación, los 2 primeros años de la devaluación, mientras yo era extremadamente barato y el mundo me demandaba soja y me demandaba carne, hubo un pico, pero después empezó a caer. Crisis de 2008, dijimos, a Argentina no nos pega. Mentira, miren, 2008. ¿Por dónde nos pegó en Argentina? Por el comercio internacional. Fui. Otro de los problemas que habla la competitividad estructural de Argentina. Argentina vende poco y muy concentrado. Recién decíamos, si China crece al 1%, Argentina crece al 0,25%. Si China se resfría, ¿qué pasa con ese 0,25? Entonces, ¿qué exportamos nosotros? Básicamente, exportamos. Esto es MOA, es manufactura de origen industrial. Vino está acá, para que ustedes sepan. MOI es industria. Nosotros exportamos a los primeros 5 destinos el 65% de nuestras exportaciones industriales. ¿Cuál es nuestro casi único destino importante dentro de estos 5? Que nosotros le vendemos maquinaria, piezas y partes. Brasil, ¿quién lo dijo? Y principalmente dentro de eso, ¿qué creen que le vendemos más? Muy bien. 900.000 autos más o menos estábamos vendiendo a Brasil. En manufactura industrial, los 5 primeros, fíjense cómo cambia, porque obviamente nosotros somos más competitivos en alimentos. El 30% a los primeros 5 destinos, el 20% a los segundos 5, o sea, yo ya tengo el 50 en 10 países y el resto te llevas el 50%. Pero fíjense qué es más sana, si se quiere. La agricultura exporta muchos más destinos. Si yo veo el mapa del mundo y las exportaciones de Mendoza, digo, wow, Mendoza es provincia internacionalizada, somos unos capos, exportamos a 151 destinos. Exportamos a 5. El resto está lindo para la estadística. Bueno, lo mismo, recursos naturales, nichos competitivos, automotriz, turismo, otros servicios. Exportación. Yo voy terminando, así te dejo. Esto es importante, que quiero que lo vean. En la primera clase hablábamos, ¿se acuerdan de la fuente del FMI, del Banco Mundial? ¿Se metieron? ¿Dieron una vuelta? ¿Empezaron a comparar? ¿Nadie jugó con las estadísticas? ¿No? Nadie. Bueno, este es el atlas de competitividad de Harvard. Está online. Básicamente lo que muestra es qué tan complejo es la economía argentina. ¿Cuántos eslabones yo le agrego a un producto que después estoy exportando? Lo que nos dice es que estamos muy mal. Fíjense acá. Esto es recursos naturales. Soja, perdón, lo principal que exportamos, el 11.44%, es el residuo del poroto de soja. Sol,
soybean residuos. Soja, poroto de soja, trigo, y el resto no se ve. El vino está como por acá. Estos son servicios y servicios basados en el conocimiento. Esto es lo que más está creciendo. Hoy, el último informe de Argencom, que son las empresas que nuclean a las grandes de la economía del conocimiento, o sea, Mercado Libre, Globant, JP Morgan, las Big Four, habla que estamos exportando 8.000 millones de dólares. Tenemos un problema, no sabemos cuánto estamos exportando. ¿Por qué no sabemos cuánto estamos exportando en un servicio basado en conocimiento? ¿Ideas? Vos tenés una computadora. Ponele que sos casco codificante. Yo soy un empresario de Estados Unidos y te contrato. ¿Dónde querés que yo te deposite la plata? Listo, ya lo contestaste. O sea, ¿por qué no lo sé? Porque la plata no me entra, porque me conviene que me la pongan afuera. Si tengo que ser si tengo un volumen muy importante y necesito como blanquear una parte, me abro una LLC en Delaware, facturo una parte, y si tengo que justificar acá, me hago monotributista hasta $1.000, y bueno, la diferencia, si me agarra el IRS, la pongo, y si no me agarra el IRS, la FIP no me va a agarrar, digamos. Entonces tengo un problema acá. Y después tengo un problema de criterio. ¿Cuál es la ley que promociona la economía del conocimiento? ¿Alguien la conoce? Hay una ley que promociona la economía del conocimiento. Fue famoso porque le pegaron a la ley. Eso iba a decir, que le están pegando. Porque... ¿Qué ley es? ¿Qué ley es? ¿Nadie? La ley de software. Potenciamos la creación de software. Ahora, ¿el software es lo que más se exporta en economía de conocimiento? ¿No? ¿Sabe alguien? No, bueno, les cuento. El software no es lo que más se exporta. De 8.000 millones exportamos 2.000. 6.000 se llaman servicios profesionales. ¿Quiénes son? Contadores, abogados, diseñadores, arquitectos, politólogos, sociólogos, psicólogos, que trabajan en las empresas y que hacen proyectos para afuera. ¿Qué es lo que tienen que tener? Dos cosas. Una computadora y ¿qué más? Internet. Sí, bueno. Computadora con internet, una cosa, y lo otro que tienen que tener. Estudio, capacitado, Inglés. Turismo, transporte. Fíjense turismo lo poco que es. Después si lo pueden comparar con Brasil se van a dar cuenta de la diferencia de lo que tiene Brasil, lo que tiene Perú, eso que tiene turismo en algunas de las cosas. ¿Me pasás? Perdón. Y acá tenemos autos. Pero fíjense que es menos del 1%. Todo esto, ¿dónde impacta todo lo que vimos que Argentina no hace? En que el PBI por cabeza, o sea, básicamente el promedio de lo que cada argentino tiene que ganar, fíjense de dónde sale, a dónde llega. Y que no es un problema de una gestión, no es problema ni de Alberto, ni de Macri, ni de Cristina, ni de Néstor, es de todos desde el año 1900, más o menos 75 empieza el de cuando se rompe el modelo sustitutivo de importaciones. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? Entonces, es importante por esto, porque cada vez somos más pobres y no salimos. Visto de otra manera, desde 1950, fíjense, Argentina es la rojita, estábamos relativamente bien, y en un momento Argentina se queda, junto con los países del Sahara, los subsaharianos, estamos hablando de Chad, República Centroafricana, Mali, algunos probablemente no lo hayan escuchado nunca, en términos relativos, por supuesto, crecieron mucho más que Argentina. Acá está Oriente Medio. ¿Qué hay en Oriente Medio? Petróleo. Asia del Sur, Japón, Taiwán, Corea, Malasia, Tailandia. Europa Occidental, Europa Oriental, lo que creció el mundo, lo que crece América Latina, lo que ha crecido Argentina. El mundo está haciendo una receta. Argentina hizo otra. Tomen ustedes sus decisiones. Desde 1950 Argentina ha estado en recesión el 35% del tiempo. Creo que hay una más.
y somos campeones mundiales en la cantidad de tiempo en recesión. Somos el país que más tiempo ha estado en recesión en el último 50 años. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Entonces, Argentina tiene una virtud y una... se me fue bien a la tarde, lo contrario de virtud. Problema de debilidad. Problema de debilidad. La virtud es que hay mucha información. La debilidad es que todo el mundo opina, tira dato parcial, sesgado, no, tu dato está mal. O sea, nosotros, los argentinos nos peleamos por si el dato está bien o está mal y no por la interpretación del dato. ¿Cómo puedo seguirlo? Fondo Monetario Internacional. Esto son las publicaciones que publica el fondo. El fondo tiene dos fuentes, las propias y la que les pasa al país. Dentro de los acuerdos internacionales hay un sistema estadístico donde la República Argentina cede sus estadísticas al sistema internacional y se publican. ¿Dónde se publican? En el Fondo Monetario, en Naciones Unidas y más. Si nosotros lapiceamos las estadísticas, cuando ustedes vean las curvas va a haber momentos donde Argentina está en blanco. Porque el fondo no confiaba en nuestros números, no confiaba en nuestros datos. El único país del mundo. Este es el Fondo Monetario. Pásame otra. Este es el Banco Mundial. A mí es uno de los que más me gusta porque es uno de los más dinámicos. Entonces vos podés buscar por curva que quieras buscar, lo puedes comparar, puedes subir, puedes bajar. ¿Sí? El Atlas. El Atlas está muy divertido para compararse con otros países. Esto que le pongo acá es Alemania. ¿Recuerdan cómo era el dibujo argentino? Esto era más chico. Esto ocupaba prácticamente todo y esto era un pedacito acá abajo. Fíjense, Alemania está totalmente distinto. Estos son servicios, esto es industria de conocimiento. El violeta no tengo ni la menor idea porque no se ve. Y estos son bienes industriales. La principal economía industrial del mundo. Y creo que con eso terminamos, ¿no? Sí. Sí. Tenemos 5/10 minutos de preguntas. Lo que le comentaba al profe era de que se podría, como por así decirlo, concluir de que las posibilidades han estado de que Argentina se integra al mundo, pero no las han podido aprovechar por decisiones políticas. Más que nada. ¿Y vos qué pensás? Que sí, que por eso. ¿Y el resto qué piensa? Creo que en Argentina había una discusión de si nos abrimos al mundo, nos quedamos sin empresas propias y en defensa de esas empresas propias nacionales es como que hemos decidido aislarnos y cada vez se ha hecho más grande el problema y más difícil abrir. Pero a la vez como que también esas empresas propias como que nunca se les dio la posibilidad también de abrirse en el mercado. Sí, las empresas tienen cámaras empresariales que las representan, ¿no? Y, por ejemplo, la UIA, por un ejemplo, es un ejemplo de cámara que siempre intenta tener mercados súper cerrados. Si quieren ejemplos extremos de esto, Tierra del Fuego. Un ejemplo de... O los textiles. O los textiles, mercados más A ver. Ahora, Nicolás, si hubiera que hacer una paleta de países, una gama, no necesariamente es todo nada. Los países tienen distintas formas, distintos grados de apertura. ¿O puedes ejemplificarlo? A ver. Hoy, bueno, creo que a vos te pasé el podcast. Desde 2000, 2001 se empieza a hablar de la renovación de la política industrial. ¿Quiénes? Países que están totalmente abiertos o industrializados, como Taiwán, Corea del Sur, Japón, que en su momento han tenido políticas muy similares a las nuestras. Entonces, los modelos han sido distintos. Hay algunos que dijeron, bueno, caso Japón, Taiwán y Corea del Sur, vamos a cerrar nuestro mercado, vamos a proteger. Y vamos a invertir en nuestras empresas, le vamos a facilitar el acceso al crédito, le vamos a facilitar el acceso a las bienes y partes que ellos necesitan, lo vamos a proteger por 10, 15 años. Después de 10, 15 años, a competir, muchachos, porque se acaba la protección. Pasaron de la industria pesada y después empezaron con la electrónica. Dejaron la electrónica y después fueron por los servicios. Y ahora están en piezas y partes. Entonces, las partes que más caras eran de producir, por ejemplo, autos,
Se llevaron la ensambladora china y siguieron produciendo los motores, ¿se entiende? Hicieron una política industrial, se protegieron primero y después compitieron. Lo que pasa cuando los lobbies terminan no permitiendo que se cambie su producto que los... Claro, después tenés otro mercado. Es como que en el caso europeo, Toyota se levanta y diga, no, pará, mantenerme la protección porque me sirve vender autos caros en Japón. Ese es el caso del Mercosur. Mercosur cierra su mercado y vende autos caros dentro del Mercosur. Ahora, son muy pocos los modelos que podemos vender en el mundo. Y por lo general lo vendemos por calidad, como las Hilux. Ahora, los países europeos se integraron a sí mismos, integraron las cadenas de valor dentro de los países europeos y salieron a competir por calidad, no por precio. Ahí empieza a tornarse más importante otros factores productivos como la innovación, la investigación y el desarrollo. ¿Por qué? Porque si yo quiero producto de calidad, tengo que siempre estar a la vanguardia tecnológica. Si yo a los autos no los actualizo, si yo a los productos no le meto una innovación, tarde o temprano el que viene de atrás, para igualar mi calidad, va a vender más barato porque tiene mano de obra barata y me va a ganar el mercado. Entonces tengo que producir los saltos. O sea, hay un montón de modelos que se pueden tomar. Después el otro está, señores, que estamos a partir de inversión extranjera directa. Y hay países, empezando por Taiwán, después desarrollaron con el tiempo, pero después de la Segunda Guerra, Taiwán estaba destrozada, lo primero que hizo fue recibir inversiones extranjeras directas, porque no tenía otra. Muchos países africanos fue igual, muchos países, incluso en México, el modelo de crecimiento es con inversión extranjera directa. ¿Tienen límites? Por supuesto, todos tienen límites. El tema es cómo negociamos, cómo reconocemos los límites, cómo nos adaptamos. Si yo sigo haciendo lo mismo, hace 50 años, lo más probable es que mi producto sea muy de nicho o que básicamente esté vendiendo de casualidad. ¿Se entiende? De todo esto hay un montón de bibliografía, teorías para todos los lados que ustedes quieran. Si quieren por izquierda, por derecha, por centro, hay, al que les interese. Está bueno, hay mucho en español. Y hay mucho de estudio de casos de Argentina. Imaginarán lo que dicen de Argentina. Sí, en esto que vos decías, en los 90, cuando nos salimos, hubo algunos sectores industriales que aprovecharon que nosotros estábamos caros y que el mundo estaba barato, uno a uno, para actualizarse tecnológicamente. Los datos estadísticos de un miembro de este centro de estudio, que se llama Bernardo Kosakov, que es parte de nuestro consejo asesor, dice que de las principales 4.000, 5.000 empresas, solamente el 10%, estamos hablando, bueno, principalmente sector industrial, ¿no? Córdoba, Rosario, Buenos Aires. De esas 400 que invirtieron son las que hoy más firmes están. ¿Por qué? Porque pudieron competir. Las que no, las que en peor estado estaban, se murieron, alguna subsistió con la misma, otra un poquitito mejor, pero las 400 que invirtieron están mejor, que fue el caso del vino. Las bodegas que invirtieron durante los 90 hicieron un catch-up tecnológico fenomenal, se pusieron a tiro de las bodegas de Estados Unidos, de Europa, y empezaron a exportar. Cuando cambió el tipo de cambio, que lo cambiamos cada 2 o 3 años, hicieron un boom de la exportación. Las condiciones de competitividad quedaron. ¿Quiénes están mejor plantadas? Las que en ese momento invirtieron, tienen más tecnología, tienen más calidad, tienen más desarrollo de mercado. ¿Quiénes son los peores? Los que no reconvirtieron, los que tienen uva criolla que no se la pueden vender a nadie, los que hacen vino de baja calidad. ¿Se entiende? ¿Quiere decir que no puedo producir de mala calidad? No. Pero es otro mercado, tiene que ver con otros factores. ¿Preguntas, comentarios, sugerencias?